Muy buenos días a todos y todas. Gracias por conectarse en este webinar sobre actualizaciones de las normas ISO 9001 y 14001. El mes pasado tuvimos un evento presencial donde hicimos mención, entre otras pláticas, sobre las actualizaciones de estas dos normas. Y bueno, nos quedamos con la tarea de hacer un poquito más de difusión, ¿no? Sobre cuáles son los posibles cambios que tendrían estas dos normativas y qué expectativas tendríamos para la transición el próximo año. Se espera que en el año 2026 ambas sean publicadas y pues es importante como consultores, como gestores de la gestión de la calidad, del medio ambiente, como auditores, pues que estemos preparados para esta transición. Entonces hoy vamos a conversar sobre ello y también, bueno, pues por favor siéntanse libres de escribir ahí en el chat cualquier pregunta y de contactarnos en caso que requieran saber más sobre estas actualizaciones y en general sobre las normas ISO y sus certificaciones. Mi nombre es Emanuel Treviño y voy a estar facilitando este webinar a nombre de TreeCert. Nosotros somos un organismo de certificación. Estamos certificando tanto la norma ISO 9001 de calidad como 14001 de medio ambiente, así como otras normas también de sistemas de gestión ISO. Muy bien, yo creo que podemos comenzar con el webinar. Importante, bueno, vamos a emitir unas constancias de participación para quien le sea relevante, ¿no? Tener una constancia de este tipo, pues puede ir al QR y registrar sus datos y les facilitaremos una constancia a vuelta de correo. Por ahí, pues importante, ¿no? Si son auditores, pues tener algunas horas de CPD, de Continuous Professional Development o de desarrollo profesional continuo. Si también como evidencias de competencia en su sistema de gestión, en su empresa, pues también, si es importante y relevante, pues adelante pueden dejarnos sus datos y les compartiremos la constancia de participación. Volveré a presentar este QR al final de la sesión para si requieren más tiempo para registrarse. Les doy un minuto por ahí si quieren hacer su registro. Pueden escanear el QR desde su celular y por ahí es un formulario de Google, por ahí nos pueden dejar su nombre, su correo para hacerle llegar esta constancia de participación. Para quienes se están conectando en este momento, pues bienvenidos, bienvenidas. Estaremos en esta sesión discutiendo cuáles son los cambios probables que va a tener la norma ISO 9001, la norma de sistemas de gestión de calidad y la norma ISO 14001 de sistemas de gestión ambiental en el próximo año. Ha sido una pregunta recurrente a mí como auditor que me han hecho en las últimas auditorías, pues ¿qué viene? Todavía tenemos esa como preocupación, o de si van a ser cambios muy importantes o pequeños, o qué es lo que podemos esperar de estas modificaciones o actualizaciones de las normas. Creo que a todos nos interesa y también pues cuál es el camino a seguir en las transiciones. Para las personas que tienen más tiempo en esto y han vivido varias transiciones, pues sabrán que hay un tiempo suficiente para hacerlo. Para quienes van empezando en sistemas de gestión, pues claro que deben estar un poco nerviosas de qué sigue, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que considerar y tomar en cuenta? Me voy a avanzar con la presentación. Quise hablar primero de cuál es la historia, o sea, de estas dos normas, de estas normativas, cómo han ido evolucionando a través del tiempo. Y voy a empezar por las normas de sistemas de gestión de calidad. Las normas ISO 9001 empezaron por ahí del 87 con su primera versión. En aquel entonces había 3 estándares diferentes, la 9001, 9002 y 9003. La 9001 era para empresas que hacían manufactura y diseño. La 9002 era sin diseño y la 9003 solo para quienes se dedicaban a las actividades de inspecciones también. Así fue como comenzamos con esa distinción con 3 normas distintas. Y para el año 94, pues ahí se empezó a
se le hizo una pequeña corrección a las normas del 87, las iniciales, con mayor atención o el enfoque al cliente, ¿no? Que ahora es, pues yo creo que central en la norma ISO 9001, pues surgió en el 94 y surgieron los primeros requisitos de documentación. Creo que en ese entonces estábamos más enfocados a documentar, a mantener registros, a mantener formatos, ¿no? Como esas normas previas al año 2000 eran muy enfocadas a la documentación. Y si te fijan, en el 94, pues hubo un cambio, pues, digamos, más de forma, ¿no? Que de fondo. En el 2000, pues empieza como este cambio a unificar a una sola norma. Ya no existía la 9001, 9002 y 9003, sino que se fusionan en una sola, que es la 9001, y por ahí decimos, bueno, si no nos aplica diseño, pues esa parte la excluyes. Si no nos aplica, algunas partes de la norma se pueden excluir, pero que sea un solo estándar que contenga todos los requisitos de calidad, de la gestión de la calidad. Entonces en el 2000 empezamos ya con un estándar unificado, viene por aquí el ciclo de mejora continua, ya se empieza a inyectar en la planeación de la calidad, en la gestión de la calidad, este enfoque a mejora continua y el enfoque a procesos, entender el sistema como una serie de procesos que están interrelacionados. Hoy en día pues lo vemos como algo natural, ¿no? Como algo como básico en todas las normas de sistemas de gestión, el enfoque a procesos, pero surgió en el año 2000, no hace tanto tiempo. Luego en el 2008 hay unas aclaraciones hacia la norma que nació en el 2000 en cuanto a conceptos, en cuanto a su alineación con la ISO 14001 que ya había aparecido en el mercado. Entonces, ¿cómo ir alineando las dos normas para que una misma empresa pueda integrar, pueda fusionar estos dos sistemas de gestión? En el 2015, la versión que conocemos actualmente, pues sí hubo una revolución otra vez, ¿no? Como hubo en el 2000, que se unificaron las tres normas. Bueno, en el 2015 se hace una estructura de alto nivel con 10 cláusulas para hacer totalmente alineada la norma a todas las otras normas de sistemas de gestión, a la 45001, a la 50001, a la 39000, que todas pueden estar homologadas en cuanto a estructura, en cuanto a vocabulario, para que podamos integrarlas mucho más fácil. Recuerdo antes del año 2015 había normas o había guías que nos decían cómo integrar, qué cláusula de la 9001 tiene que ver con qué cláusula de la 14001, cómo podemos ir encontrando similitudes, ¿no? Entonces en el 2015 ese problema se resuelve con la estructura de alto nivel y se agregan algunos elementos pues muy importantes, el enfoque a riesgos, que nos dice, bueno, las normas están hechas para prevenir riesgos para la organización. Bien, la parte de contexto, entender en qué contexto estamos operando para identificar esos riesgos y disminuirlos o mitigarlos o eliminarlos. Y la parte de liderazgo como central para que se mueva todo el motor de mejora continua. En el centro tiene que estar el liderazgo, el empoderamiento de la alta dirección y cómo la alta dirección se hace cargo de este sistema de gestión. Entonces, se fijan este zigzag, ¿no? Como en el 87 surge, en el 2000 hay un cambio mayor, en el 2015 hay otro cambio mayor, y en el 94 y en el 2008 hay cambios menores. Entonces, siguiendo este zigzag, bueno, ahora en el año 2026, creemos que los cambios, bueno, desde mi perspectiva, los cambios son menores, no son mayores en cuanto a estructura, en cuanto a una total reingeniería de la norma, sino más bien clarificar conceptos, alinear algunos requisitos, ponerlos en un orden más lógico e integrar algunos otros. Entonces, la buena noticia es que no es un cambio mayor, no es una revolución, pero sí hay cambios que tenemos que tomar en cuenta. En cuanto a la 14001, bueno, pues tiene una historia un poco más corta que la 9001. Tiene su antecedente en este esquema de autoauditoría ambiental EMAS en Europa. En el 93 surge este esquema de auditoría. Y en el 96, bueno, esto ya se vuelve internacional, sale del contexto europeo y se vuelve una norma global, la ISO 14001 con su primera edición. Y esta ya venía con el ciclo de mejora continua, ¿no? Como veíamos hace un momento, ¿no? En el año
2000, la norma ISO 9001 toma el ciclo de mejora continua. Bueno, pues la norma 14001 ya nace con este ciclo, con el PHVA. En el 2004, pues hay una transformación, ¿verdad? Y de la norma se ajustan algunos conceptos, como la prevención de la contaminación, que tiene que venir desde la política ambiental, el cumplimiento legal como un pilar, ¿verdad? De la gestión ambiental, pues si no cumplimos es lo mínimo necesario, y la parte de comunicación mucho más reforzada, comunicación interna y externa. En el 2015, pues conocemos esta reingeniería que hubo de las normas, sigue la estructura de alto nivel, incluye el enfoque a riesgos, así como lo hacen las otras normas, y también el tema de contexto y liderazgo. Entonces, si seguimos como otra vez este zigzag, bueno, este vaivén de la norma, pues en el 2026 entonces esperaríamos cambios más bien menores. Y en ese tenor, pues sí, los cambios que vamos a esperar para el próximo año son cambios, digamos, muchos estéticos y algunos otros un poco sí de interpretación, de ajustes y de integración de algunos requisitos. Y bueno, no está en esta línea del tiempo que les acabo de mostrar, pero en el 2024 sabemos de la enmienda de cambio climático que aplicó a todas las normas de sistemas de gestión en ISO, ¿verdad? Incluyendo requisitos adicionales tanto para la cláusula 4.1 del contexto como para la cláusula 4.2 de partes interesadas. ¿Qué nos mencionan ahí? Bueno, pues que determinar si el cambio climático es un aspecto relevante. Y bueno, yo creo que el 99% de los casos es un aspecto relevante. Más bien es ver cómo nos va a afectar, en qué aspectos puede impactar a la organización, en qué aspectos la organización contribuye al cambio climático. Es como bidireccional, ¿verdad? Tanto nuestras emisiones y cómo controlarlas, como de regreso, cuáles impactos puede haber por sequías, por eventos climáticos severos, por escasez de algunas materias primas, por interrupción de las cadenas de suministro. Sí, por ahí estoy viendo que levantaron la mano. Si tienen alguna pregunta, por favor, les pido que puedan irlas registrando en el chat para hacerlas visibles y también responder a ellas. Muy bien, entonces, eso fue el último cambio que observamos, que conocimos, y viene por ahí, entonces empieza a surgir como la revisión de la norma ISO 9001. Les digo, es una pregunta recurrente de mis auditados como de mis clientes, pues, ¿qué viene? ¿Cuándo se va a cambiar? ¿No? ¿Cuándo la van a ajustar? Y realmente los cambios o la revisión de esta norma vienen desde el 2020, ¿no? Y antes de eso, o sea, cada 5 años, pues está una revisión de la norma. En el 2020 se confirmó que se quedaba igual. Entonces empezaron por ahí como, pues esa preocupación de que a lo mejor puede haber un cambio, a lo mejor es cada 8 años. La respuesta es cada 5. Cada 5 el comité lo evalúa y dice, continuamos con la misma norma o la empezamos a revisar. En el 2023 deciden, sí, vamos a revisarla. Y en el 2024 dicen, bueno, ¿cómo la norma puede aportar los objetivos del desarrollo sustentable? O sea, cómo desde la calidad podemos aportar algunos de los objetivos del desarrollo sustentable, y a partir de ahí empieza como esta deliberación de qué temas hay que incluir en la norma, ¿no? Para que esté alineado. El cambio climático, pues surge de ahí, ¿no? Como uno de los peligros o de los riesgos más importantes para la humanidad. Entonces, en el 2024, cuando discutían cómo aportar a los objetivos del desarrollo, pues decidieron implantarlo a todas las normas como un requisito, ¿no? Sí, por aquí Héctor decía que también podría aplicar para incendios forestales, por supuesto, ¿no? Como la diapositiva anterior sobre el cambio climático, esta, pues, incremento, ¿no? De la posibilidad de los incendios forestales o de la fuerza de los incendios forestales como vivieron en California o en Chile o aquí mismo en México, ¿no? Muy bien, gracias por ese ejemplo.
Entonces veníamos de 2024, deciden incluir cambio climático y empiezan en mayo del 2024, mayo del año pasado, a hacer un primer borrador de la norma. El primer borrador trae muchísimas cosas, ¿no? Entonces, en enero de 2025 hubo un segundo borrador, en septiembre de 2025 ese borrador pasa a votación y ahorita está en el proceso de borrador final, ¿no? Lo que esperamos es que del borrador final a la publicación no haya ya grandes cambios, pero aún así puede haberlo. Esperamos que se publique la nueva norma entre enero y marzo del 2026. A partir de ahí, hay que buscar a mi organismo de certificación y ver cuáles son las directrices. Una vez que se publique, el organismo de certificación dará las directrices y empezará a decirte, bueno, tienes un periodo de transición de 3 años, del 2026 al 2029. Si quieres un certificado nuevo, todavía te vas a poder estar certificando en 2015, seguramente en el 2026 y 2027, pero tendrás que hacer la transición antes del 2029. Para empresas que vayan a renovar en 2026, todavía pueden renovar con la 2015 mientras termina su proceso de transición. O sea, no hay que apresurarnos ni correr, ¿no? Como podemos todavía estar trabajando en la versión 2015 en el interno. Muy bien. Pero, ¿cuáles son los temas que se discutieron en el comité? ¿Cuáles son los temas emergentes en materia de calidad? Qué es lo que viene, verdad? Estos son todos los temas que se han discutido, ¿no? Como ya mencioné los objetivos del desarrollo sustentable, cómo la norma ISO 9001 puede llevar a contribuir al cumplimiento de esos objetivos. También se discutió los cambios demográficos, o sea, como el envejecimiento de la población en algunos países, el incremento poblacional, los cambios en cuanto a los consumidores que están exigiendo ahora los consumidores, que están utilizando los consumidores sobre la calidad es un tema importante, sobre el diseño de nuestros productos, ¿no? Como las nuevas generaciones están requiriendo un cambio en algunos aspectos. Otro aspecto importante es la gestión del conocimiento, que ya lo tiene la 9001 en la versión 2015, ¿no? Como una cláusula, cómo obtenemos conocimiento y cómo conservamos el conocimiento de la organización. Y yo creo que temas sumamente importantes los aspectos de información y tecnologías de la información, ¿no? Tecnologías emergentes, toda la industria 4.0. El Internet de las cosas, nanotecnología, biotecnología, la inteligencia artificial, esto cómo se iba a administrar desde la calidad, cómo interactuamos entre, como nosotros como administradores de la calidad con todas estas nuevas tecnologías. Y cuestiones conceptuales también se estuvieron discutiendo, como la gestión del cambio, cómo hacerlo más robusto en un mundo que está cambiando tan rápido, ¿no? Como podemos hacer un procedimiento y ya mañana tenemos que ajustarlo porque ya cambió, ¿no? Como ya cambió el proceso, ya cambió la tecnología, ya cambió el cliente, ya cambió el contexto. Entonces es bien importante cómo hacer robusta la gestión del cambio. También se habló de integración con otras normas, que bueno, ya venía desde de la estructura de alto nivel, pues esta lógica de cómo integramos con normas de gestión. La agilidad, ¿no? Estas metodologías ágiles como Scrum o Agile, ¿no? Cómo lo metemos a la parte de calidad ahora que estamos trabajando en un mundo como acelerado. La parte de innovación, la ética y la integridad, o sea que calidad nunca hablaba de compliance, ¿no? De ética, de gobernanza, y ahora, pues sorpresa, ya está incluido como un tema emergente, importante. La cultura de la organización, tampoco era un tema que se hablara mucho, hablábamos del compromiso, del enfoque al cliente, de cómo comunicar la importancia de la calidad, pero no de una cultura organizacional. Es otro tema que se empieza a hablar como un tema emergente. Y en cuanto a cuestiones pues de referencia, lo estoy poniendo como normas de referencia que no quedaron en la norma, pero te quedan como temas importantes, ¿no? A seguir discutiendo y de referencia para la calidad, la experiencia del cliente.
Siempre hablamos de satisfacción del cliente. Algunas partes del comité empezaron a hablar, bueno, pues más que satisfacción, ¿cuál es la experiencia del cliente? ¿Cómo es su vivencia en el servicio que le dimos? En las interacciones que tuvimos con él, ¿cuál ha sido su experiencia? Que no quedó dentro del borrador, el último borrador, pero sí era un tema que se estuvo discutiendo también. La parte de experiencia del cliente, que creo que nos tenemos que quedar con esa tarea para el futuro, ¿no? Como base a la mejora continua. Los aspectos humanos, como pues hablamos de cambio demográfico, gestión del conocimiento, como estos cambios que está habiendo en la sociedad, en las sociedades, está haciendo, pues está teniendo un impacto, ¿no? En la calidad. Y esto pues a lo mejor está inmerso en la parte del contexto, ¿no? No quedó así como tan explícito en la norma, pero sí es un tema que tenemos que tener ahí de referencia, cómo el aspecto humano puede modificar desde el punto de vista de experiencia del cliente, o puede modificar pues el desempeño de la calidad. La gestión de las relaciones con las partes interesadas como un tema pues también muy importante, ¿no? En la norma de calidad pues siempre hablábamos de cliente, y luego en el 2015 unimos la parte de parte interesada, o sea, aparte del cliente, ¿a quién más le interesa la calidad? Y con quién más deberíamos de gestionar este tema. Y el último, la economía circular, que no quedó tampoco en el borrador final, pero sí es un tema pues sumamente importante. ¿Qué hacemos con el producto al final de su ciclo de vida? ¿Qué hacemos con el producto que pareciera más un requisito de medio ambiente, pero desde el diseño en calidad, pues también tendríamos que estar viendo pues qué le vamos a hacer al producto cuando ya no sirvan, cómo se va a disponer de él. Entonces, este tema pues quedó excluido del borrador de la ISO 9001, pero pues yo creo que tiene mucha referencia con 14001. Ahora sí, vamos a ver los principales cambios para ISO 9001. Después de que se discutieron todos estos temas emergentes de los que estuvimos hablando en el comité, pues empieza ya como a caer, ¿no? Como en firme cuáles son los cambios que va a haber en la norma. Y los primeros que voy a mencionar, yo los llamo cambios estéticos, porque tienen más que ver con dónde está el requisito, si lo cambiamos de lugar, si ajustamos alguna redacción, algún wording de los requisitos. Al parecer, el primer cambio, pues en términos de definiciones, todos sabemos que los términos y definiciones estaban en la norma ISO 9000. Pues una propuesta es que haya términos y definiciones en la 9001 también, o sea, en la sección 3 que estaba como en blanco en la 9001, pues que ahora sí se pongan ahí en firme algunos términos y definiciones. De nuevo, pues esto es un tema totalmente estético. Ya sabíamos que las definiciones estaban en la otra norma, ¿no? Y que teníamos que pagar doble, pagar la 9001 y pagar la 9000. Ahora, bueno, pues nos están ahorrando un poquito poniéndolo acá en la 9001. El requisito sobre cambio climático, bueno, pues ya lo conocíamos, ya había una enmienda, pues ahora ya va a venir como documentado dentro de la norma. Algunos párrafos que cambian de lugar en todas estas cláusulas que estoy poniendo por aquí, 4.3 del alcance, 5.1.1 de compromiso de la dirección, pues cambian de lugar algunos de los compromisos o algunos de los roles de la alta dirección. 6.2.1 de objetivos. Entonces, en estos es pues meramente como el cambio del orden de los párrafos para tener una redacción más lógica. Algunos títulos de secciones que no tenían título antes, 6.1.1 de riesgo, 6.1.2, pues ahora tienen título que antes no aparecía el título, ¿no? 9.2.1 y 9.2.2, auditorías internas, ahora sí los describen cada uno. En el 7.1.5.2 hay una aclaración. Antes los instrumentos de medición, pues decían que tenían que guardar una identificación de su estado, pero no decía estado de calibración o verificación. Ahora ya lo dice explícitamente. Lo entendíamos, ¿verdad? Como un requisito, pero ahora pues está pues ya descrito completamente aclarado en la misma norma. En la cláusula 851 hay una clarificación donde nos dice podemos usar verificación, validación o ambos como procesos de control de la producción. Entonces hay procesos donde sí podemos
verificar el producto físicamente, o sea, lo puedo medir. Tengo una sustancia química, puedo tener propiedades de esa sustancia, tengo un producto físico, bueno, pues esta caja la puedo medir, ¿no? Puedo obtener sus dimensiones, su espesor, su calibre, su resistencia. Esa es una verificación. Y la validación, pues tiene que ver con, no puedo medir un servicio antes de dárselo al cliente, ¿no? Pues si estoy en el servicio de educación, pues no lo puedo verificar, lo puedo validar al final con un examen, ¿no? Pero pues ya pasó todo el semestre. O sea, ya dimos el curso y lo que puedo hacer es ir validando los procesos intermedios para ver que el servicio al final esté bien dado. Por ejemplo, la esterilización, pues no puedo abrir un paquete esterilizado para ver si está bien esterilizado. Tengo que confiar en otros indicadores de validación. Entonces esto, pues ahora está esta clarificación, se puede usar uno u otro o ambos. Entonces hasta aquí todo esto es meramente de forma, estético, y ahora iríamos con algunos cambios de fondo. Les mencioné que, bueno, venía por ahí en temas emergentes el tema de cultura, el tema de una cultura organizacional. Y a esto le están agregando desde la cláusula 5.1.1, la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad. Pues ahora también nos están diciendo, además de pues, todos los requisitos que ya tenía la alta dirección, un inciso I, promover una cultura de calidad y comportamiento ético. Y en la nota, pues nos hablan de qué es eso, ¿verdad? ¿Qué es una cultura de calidad y ética organizacional? Pues desde establecer unos valores, ¿verdad? Establecer valores como eh, compromiso con el cliente, liderazgo, diversidad, cumplimiento legal, cualquier valor que tenga la organización, pues hay que establecerlos y hay que comunicarlos. Unas creencias de la organización, una filosofía organizacional que pues no lo decía la norma explícitamente, pero casi todas las organizaciones piensan en una misión, una visión, valores, un reglamento, pues una estructura, ¿no? Digamos, de filosofía organizacional, y ahora lo dice ahí, ¿no? Que hay que promover esa filosofía, esa cultura. La historia de la organización, ¿no? Como de pronto en la página web viene, pues, cuál es la historia de la empresa, cuál es la estructura, ¿no? Quiénes son los fundadores, toda esta parte, pues, importante como para definir quiénes somos como organización y hacia dónde vamos. Y así como actitudes y comportamientos observables, como no corrupción, a lo mejor comportamientos como pues la atención al cliente, como el cumplimiento legal, como el evitar cualquier sanción. Bueno, todo eso, toda esa cultura, pues tenemos que administrarla y definir cuál es, ¿verdad? Para la organización y promoverla. Entonces, ese es un requisito que, digamos, lo veíamos como algo obvio, quizá, como una base de la administración, pero ahora está escrito en la norma. Hay como una línea entre todos los requisitos para la alta dirección. El segundo punto, la gestión de riesgos y oportunidades. Ya habíamos hablado que pues, en la versión 2015 hubo este enfoque a riesgos. Ahora está como, pues yo creo que supieron lo que nos pasó a todos, ¿no? De que no sabíamos cómo, a ver, riesgos y oportunidades en el mismo lugar. Riesgos es algo negativo, oportunidades es algo positivo. El riesgo positivo se llama oportunidad y bueno, ahí nos inventamos como definiciones dentro de todas las empresas sobre la implementación del sistema. Y ahora la norma lo está separando como dos cláusulas distintas. Los riesgos se abordan de una manera y las oportunidades de otra. Se está separando en dos subcláusulas, 612 y 613. Las 612 riesgos ya sabemos que pues, hay que evaluarlos, hay que mitigarlos, hay que priorizarlos y los más altos tomar acciones para tratar de eliminarlos o mitigarlos. Y ahora las oportunidades nos dice, es una manera distinta, ¿no? Si yo detecto una oportunidad de mejora, entonces me voy a la cláusula 10.1 y tomo acciones, ¿no? Como lo hacemos, una oportunidad que detecté en una auditoría interna, en una auditoría de cliente,
con mis mecanismos ahí de mejora continua, estuvimos encontrando algunas oportunidades de mejora. Entonces las voy a aprovechar esas oportunidades a través de acciones, ¿no? Que antes, pues a lo mejor pensábamos en acciones preventivas, o acciones proactivas, no sé cómo llamarla, pero ahora ya hay como ese nombre, ¿no? Acciones para abordar las oportunidades de una manera diferenciada a los riesgos. Pues quizá lo vemos como un cambio de forma porque el registro ya estaba, pero el comité nos está diciendo pues poner igual de atención entre riesgos y oportunidades. Antes nos inclinábamos mucho a los riesgos, a lo negativo, se nos olvidaba poner oportunidades, era una no conformidad muy común, encontrar que no había oportunidades o no las estábamos documentando. Entonces ahora ya es como mucho más definido que hay que ir por los dos caminos, ¿no? El de evitar los riesgos y el de aprovechar las oportunidades. Gestión del cambio se vuelve un poco más fuerte, ¿no? Más estricto, más robusto. El requisito de gestión del cambio, la cláusula 6.3 que ya existía para 9001, pero ahora habla de tener disponibilidad de información, ¿no? Para planear el cambio, para identificar los riesgos de ese cambio. ¿Cómo daremos seguimiento y evaluaremos la efectividad de los cambios? O sea, ya no solo es antes esta cláusula era como planificación de los cambios, ¿no? Ya no solo es planear el cambio, sino también gestionarlo, ver cómo le vamos a dar seguimiento, cómo vamos a ver si funcionaron las acciones que tomamos para disminuir los riesgos o para tomar las oportunidades. Y finalmente, pues revisar los resultados de esos cambios, ¿no? Entonces, está como cerrando el ciclo de mejora en el tema de gestión del cambio en la norma con una cláusula 6.3 mucho más robusta. En el tema de ambiente para la operación de los procesos, el 714, pues estamos incluyendo, antes hablábamos del ambiente, es el ambiente físico, o sea, si hay humedad, la temperatura, eso es lo primero que empezamos a ver en el ambiente de la operación, algo que pueda afectar al producto. Y luego empezamos a pensar como en la parte social y psicológica, o sea, como un trabajador estresado, un trabajador que no tiene sus derechos, que no tiene su equipo de protección personal, lo que pasaba en las sweatshops, ¿no? En esas fábricas en Asia donde no había los derechos humanos, bueno, pues también puede afectar al producto, ¿no? A los procesos. Ahora está agregando dos conceptos más la norma en ese ambiente para las operaciones, que es el ambiente tecnológico. Y aquí estoy poniendo en la diapositiva todas las tecnologías de la industria 4.0, las tecnologías emergentes. Y cómo, pues, asegurar que nuestra empresa esté ahí, ¿no? Esté ahí en el tema de energías renovables, de Internet de las Cosas, de inteligencia artificial, cómo estamos usando las tecnologías disruptivas o de vanguardia para que nuestra operación esté bien controlada o sea competitiva. Y el tema cultural, que ya lo veíamos en la cláusula de liderazgo, pues aquí también sí que hay una cultura organizacional. O sea, dentro del ambiente para la operación, también está la cultura de trabajo. Pues ya lo estamos viendo, esos temas emergentes que hablábamos al inicio, aquí ya los estamos viendo reflejados en requisitos específicos de la norma. Por supuesto, no nos están pidiendo que usemos inteligencia artificial de manera forzada, ¿no? O sea, o que tengamos Internet de las cosas o que tengamos realidad virtual. No nos están obligando a nada, ¿no? Nos están diciendo que tomemos en cuenta este ambiente que hay de innovación, de tecnologías, de industria 4.0 y ver si nuestra organización está ahí para estar alineada a ese ímpetu, ¿no? Y dentro de este tema de tecnologías, bueno, pues todos hemos visto con el cambio demográfico, con el cambio tecnológico, que la comunicación con el cliente se ha visto modificada y ha habido una innovación en cuanto a cómo damos un entrenamiento, ¿no? A lo mejor ya es virtual, ya es un entrenamiento offline. El contenido que subimos en la página web también es para que los clientes vean información como las FAQs, ¿no? Las Frequently Asked Questions o preguntas frecuentes. Pues ahí ya nos dan información del producto sin tener que
esperar una hora en un call center a que nos conteste, ¿no? Ya tenemos información rápida a través de otros medios, a través de las publicaciones eh, en YouTube, en redes sociales, en TikTok. Pues ahí también hay una comunicación con el cliente. Y también de regreso, el cliente nos está evaluando en Google con estrellas, ¿no? Nos está evaluando si tenemos un restaurante, si tenemos una oficina, si tenemos un servicio. También nos está evaluando en diferentes redes sociales con comentarios a lo mejor positivos o negativos. Tendríamos que hacer como un análisis de esos medios para revisar qué nos están preguntando los clientes o cómo se están quejando los clientes. Y también el presentar quejas, bueno, antes decíamos, este es el correo electrónico para presentar quejas, este es el medio formal o este es el formulario formal. Ahora la norma nos dice, bueno, en las redes sociales también son medios para dar seguimiento a la satisfacción del cliente. Entonces, si en las redes sociales, si en YouTube, si en algunos medios masivos, digamos, por internet, hay información sobre si los clientes eh, están satisfechos o están quejándose o tienen problemas con el producto, con el servicio, pues esto lo podemos analizar. También en un contexto en que si mandamos encuestas de satisfacción, pues muchas veces ya no nos contestan, ¿verdad? Todos los días recibimos 5 encuestas de satisfacción, ya no queremos contestar. Entonces, ya la información no era tan fiable, ¿no? Entonces tendremos que ir hacia el análisis de los datos por estos otros medios nuevos. Y en el tema de revisión directiva se agrega una línea más, ¿no? Pues una diapositiva más a la presentación. Tenemos que reportar cambios en las necesidades y expectativas de partes interesadas a la alta dirección. Eh, ya, ya todos los temas que incluían de contexto, los temas eh, de desempeño, los temas de cambios, temas de quejas de cliente, bueno, también tenemos que agregar si hay cambios en lo que están esperando las partes interesadas. Y quiero pensar, por ejemplo, en un cambio legal, ¿no? Si mi producto, hay una norma nueva de producto, una norma nueva de importación, si hay nuevos aranceles, son cosas que tenemos que estar analizando en la alta dirección. Si en el tema del consumidor, ¿no? En el tema de las comunidades que nos rodean, si tiene algún problema con la empresa, pues son cosas importantes que hay que discutir con la alta dirección y que deberían ser incluidas en este apartado. Y otro de los temas emergentes que comenté, la innovación, cómo se incluye, ¿no? En la norma. Bueno, pues la decisión, que creo que fue una decisión muy buena, están fusionando las cláusulas 10.1 y 10.3, que antes no sabíamos pues cuál era la diferencia. Una hablaba de oportunidades de mejora y otra de mejora continua, pero no entendíamos, ¿no? Que nos pedían las dos que fuera diferente. De hecho, los manuales siempre pues escribía como que o lo copio y pego o le pongo algo muy similar al 10.1 y 10.3. Ahora se están fusionando, se quedaría como una sola cláusula y ya nos dicen de dónde vienen las oportunidades. Las oportunidades, ya lo habíamos hablado que era 612, 613 por ahí, desde la planificación. Las oportunidades van a venir del análisis de información, a lo mejor del análisis de las redes sociales, a lo mejor del análisis de la satisfacción del cliente, de las auditorías internas, de los indicadores de desempeño. También va a venir del seguimiento y medición, de las tendencias, que a lo mejor estamos en cumplimiento, pero está un poco, pues tiene una tendencia hacia la baja o hacia una tendencia negativa, y también de la revisión directiva. De esos 3 medios pueden surgir oportunidades y lo que vamos a hacer es cómo podemos implementarlas, pues con un cambio gradual. Poco a poco ir implementando cambios, un cambio transformador, un Kaizen, una reingeniería de proceso, una reorganización, con innovación, o sea, como con la parte de diseño, con la parte pues sí, de investigación, de desarrollo, con una reorganización, ya lo mencioné ahorita, como hay una nueva dirección, hay unas nuevas gerencias, o se fusionan algunas áreas del negocio, o con las tecnologías emergentes, con
con la industria 4.0. Entonces ya nos da mucha claridad la norma en el 10.1, cómo, hacia dónde quiere que llevemos la mejora continua y cómo hay que estructurarla. ¿Qué temas se quedaron afuera del último borrador? La parte de experiencia del cliente y de los usuarios, que eso sí está incluido, por ejemplo, la norma ISO 7101, que es de salud, de sistemas para clínicas, servicios de salud. Ellos sí hablan de una experiencia del cliente, porque pues, el cliente está dentro de tu instalación. Los sistemas informáticos no lo mencionan aquí en control de documentos, cómo proteger los documentos de un ciberataque. Eso sí lo pide la 7101, por ejemplo, y bueno, otras normas como la 27001 están enfocadas totalmente a ciberseguridad. Y la agilidad, o sea, eh, estas técnicas de gestión de proyectos ágiles como Scrum, Agile, pues quedaron fuera, no están dentro de la ISO 9001, son alternativas, obvio, que podemos implementar para nuestra propia gestión como una metodología, pero no es una obligación, un requisito de las normas. Y bueno, ¿qué viene para la ISO 14001? Ya hablamos de todos los cambios de la 9000. ¿Qué esperamos en la 14001? Hay cambios similares a la ISO 9001. Los requisitos de cambio climático se mantienen y ya están escritos dentro de la norma. Se agrega una sección 6.3 que no existía en 14001. Ahora lo existían en calidad. En medio ambiente estaba dentro del 8.1, ahí como unas líneas hablando de gestión del cambio. Ahora ya hay una cláusula de gestión del cambio en 6.3 que es similar a la que está pidiendo calidad y con todos los requisitos, o sea, de planificar el cambio, tener información del cambio, darle seguimiento, verlos, revisar los resultados de ese cambio. Este sí es un tema importante, ya existía el requisito, digamos que le dimos un zoom y lo pusimos en su lugar, en un lugar indicado que es la cláusula nueva 6.3. También la gestión de riesgos, bueno, pues se separan la parte de identificar riesgos, oportunidades, abordar riesgos, abordar oportunidades, como lo hace calidad. También como la 9001, la integración de las cláusulas 10.1 y 10.3. Y la cláusula de revisión directiva, que antes estaba en una sola cláusula, ahora tendrá 3 subcláusulas, así como la 9001, que es un cambio pues meramente estético. Algo que sí es como nuevo, de fondo, importante, en el 4.1 ya nos habían pedido que consideráramos el cambio climático. Ahora está el debate si se van a incluir otros aspectos como la biodiversidad, la disponibilidad de recursos, y eso tiene que ver con las condiciones ambientales. Es muy diferente poner una planta, digo, lo voy a hacer como un ejemplo, ¿no? Una planta cervecera, a lo mejor en Tabasco, que una planta cervecera en Mexicali, donde en Mexicali no hay escasez de agua, hay sequía, hay unos mantos acuíferos que están, pues, en riesgo, cuando en Tabasco, pues, hay una abundancia de agua, ¿no? Entonces, pues, tenemos que analizar esto desde nuestro contexto, cómo las condiciones ambientales están, cómo está el ecosistema donde vamos a operar y cómo nuestra organización puede afectar ese ecosistema, ¿no? Que a lo mejor ya lo teníamos entendido como aspectos ambientales, pero ahora como desde el contexto, primero analiza, piensa qué es lo que hay en tus alrededores, ¿no? ¿Dónde está tu empresa? ¿Cuál es el ecosistema en el que está operando? ¿Cómo está el tema de biodiversidad? ¿Cómo está el tema de disponibilidad de agua, disponibilidad de energía, etcétera? Y esas condiciones ambientales, por ejemplo, aquí, pues si estamos en un sitio que ya está contaminado, es un sitio que es prístino, es un sitio que es un área natural protegida, pues es muy diferente, ¿no? Los controles que tendríamos que tener. Es un sitio con escasez o abundancia de agua, como el ejemplo que acabo de dar. Es un sitio donde hay tormentas, donde hay lluvias, un sitio con un suelo degradado. O quizá por cambio climático hay un aumento en el nivel del mar y estoy cerca de la costa. Entonces, ¿cómo estas condiciones ambientales pueden afectar al negocio o el negocio cómo puede afectar a ese ecosistema? Hay que analizarlo desde el contexto.
Que quiero decir que muchas empresas ya lo tenían considerado. Ya en el PESTLE, pues la última, o el PESTLA, en esta metodología de análisis de contexto, en la última letra, que es A de ambiental o E de environment en inglés, pues ya identificaban cómo estaba el estado, ¿no? Del medio ambiente en el área donde estaban operando. Pero ahora ya es como obligatorio, como un requisito, en el último borrador ya aparece ese enterarnos de las condiciones ambientales. El segundo tema, ciclo de vida. Que fue todo un debate, ¿no? Hace, pues ya 10 años. ¿Qué es eso del ciclo de vida, no? Como, eh, primero, queríamos entender qué era ciclo de vida, ¿no? Y la norma no hablaba directamente que el ciclo de vida, cuál es, sino cuál es la perspectiva de ciclo de vida, ¿no? Cómo aplicar esa perspectiva de ciclo de vida en nuestros productos. Y nos lo pusieron en el 8.1, nos lo pusieron en control operacional, nos lo pusieron en aspectos ambientales. Y ahora la norma dice, bueno, todas esas dudas que existieron, pues lo vamos a clarificar. En el 6.1.2 hay todo pues, unas notas, ¿no? Clarificando cómo aplicar la perspectiva de ciclo de vida, que no nos quedaba claro, ¿no? Cómo los teníamos que tomar en cuenta. Entonces, lo que nos está diciendo es que hay que considerar etapas previas y posteriores a nuestra operación. Entonces, si estamos en una fábrica, en una planta industrial, tengo que tomar algunos aspectos de la extracción de la materia prima, ¿no? Del transporte hasta mi planta. Y también posteriores, o sea, como de mi planta hacia dónde se va, el transporte, el embalaje, el uso del producto y su disposición al final de su ciclo de vida. Y también en el 4.2 alcance, pues desde el alcance decir, en una perspectiva de ciclo de vida, este es todo el ciclo de vida, sobre qué tengo, dónde estoy yo, ¿no? O sea, en qué parte de una de estos 5 eh, etapas, en cuál de estos 5 pasos o elementos del ciclo de vida, en cuál estoy y sobre cuáles puedo tener influencia. Entonces, desde el 4.2 del alcance tenemos que definir, eh, pues, pues cuál es nuestra participación en el ciclo de vida, en los aspectos ambientales, ya que ya nos lo pedían, pero ahora como ratificar cuáles son esas etapas donde yo puedo tener influencia y pues por supuesto en el control operacional. Esto es más bien como una clarificación de algo que ya se nos solicitaba. En la parte de situaciones de emergencia, bueno, pues eh, ya lo hablábamos antes, ¿no? Como ya había como en el anexo esta definición de que los aspectos ambientales había que identificar las condiciones normales, las condiciones anormales y las de emergencia. Ahora ya está como un requisito, ya va a estar en el 6.1.2, que determinemos qué situaciones de emergencia desde los aspectos ambientales pues pueden ocurrir en nuestra organización. Y en el 8.2 nos dice, bueno, eso que identificaste en los aspectos ambientales, en lo que pide la cláusula 6.1.2, pues ahora planea cómo actuar en caso de que haya alguna de esas situaciones. Creo que eso ya lo teníamos entendido, pero es como una aclaración de la norma, nos está ya diciendo explícitamente, bueno, las identificas en este punto de planeación y las controlas en este punto del hacer, ¿verdad? Del PHVA, del planear y luego el hacer. Creo que son más clarificaciones que un requisito nuevo. En la parte de controles a proveedores, en el 8.1, pues ya existían unas líneas, ¿no? Donde nos decían, pues con esta perspectiva de ciclo de vida, pues poner controles para la compra de materiales y productos para los contratistas. Ahora se amplía un poco ese requisito, donde digamos que el sistema de gestión debe controlar o influir sobre procesos subcontratados, productos suministrados externamente, servicios suministrados externamente, y definir el grado de control en la información, ¿no? Como documentada. En tus procedimientos tienes que decir qué tanto puedes controlar, cómo lo vas a controlar. De nuevo, pues este requisito ya estaba, yo creo que ya estaba ahí descrito, está un poquito más clarificado y un poco más
pues, como un poco más específico, ¿no? Entonces, como ven, yo creo que no hay nada que asustarse. Los cambios en tanto en la 9001 como en la 14001, muchos son estéticos, son aclaraciones. Hay algunos que pues nos benefician, ¿no? Como la parte de mejora continua, ya sabemos por dónde darle, más claro, como ya no hay que inventarlo tanto, ¿no? Como esto yo lo interpreto como eh, innovación, esto yo lo interpreto como mejora continua, como oportunidad. Ya lo está diciendo la norma, los vas a obtener de estos lugares. Las emergencias las vas a obtener del 612. Los riesgos y oportunidades son diferentes, se abordan de una manera y de otra. Entonces, yo creo que son más como notas aclaratorias. Creo que los cambios de forma, en conclusión, pues sería la cultura organizacional y cómo hacemos frente a estas nuevas tecnologías, incluyendo el Internet, con la retroalimentación que nos puede dar el cliente en redes sociales, por ejemplo. Son cosas que ya estaban en el contexto, que creo que ya deberían de venir desde el análisis de contexto, pero ahora ya como requisitos específicos. Y en la parte ambiental, pues sí, ya estaba, ya estaba en el contexto esa parte ambiental, de entender cómo eran las condiciones del sitio. Ahora es un requisito que lo tengamos documentado y que desde esa perspectiva, pues mis aspectos ambientales los analice con esa mirada, ¿no? De crítica de cómo está el ecosistema, cómo está la biodiversidad, la escasez de recursos en el lugar donde estoy operando. ¿Y qué sigue? Bueno, pues esperar a que publiquen el estándar, ver que no haya cambios, ¿verdad? De esos borradores que hay actualmente a los que pueda haber en febrero o marzo. Esperamos que ya no haya grandes cambios, pero aún así, pues todavía falta tiempo. Hasta que esté publicado, no cantaremos victoria, ¿verdad? Ni nos pondremos a hacer ningún cambio en nuestros sistemas. A partir de ahí, pues en cascada, ¿no? La ISO lo publica, luego las acreditadoras le dicen a los organismos, inicien su proceso de transición. Luego los organismos le van a decir a los clientes, este es mi proceso de transición, que dura 3 años, desde la publicación de la norma son 3 años para la transición. Si ustedes tienen que hacer un plan, ¿verdad? Como identificar qué requisitos son nuevos y cómo los van a implementar en su organización, en su negocio o en su institución, y luego a partir de eso, pues agendar una auditoría de transición. Por ahí, pues se pueden hacer gap análisis, se pueden hacer análisis de brecha de la nueva norma y ver qué nos falta. Creo que es algo, un servicio que podemos dar como organismo de certificación, que ustedes pues tengan claridad de qué me falta, ¿no? Qué tanto estoy diferente a lo que me pide la norma nueva. Y a partir de ahí ya entonces iniciar su proceso de transición, su proceso de implementación. Si ya están certificados en la norma 2015, en cualquiera de las dos, pues tendrán que hacer su auditoría de transición máximo pues en el 2028. Si apenas se van a certificar, continúen con la implementación con la norma 2015, ya que esté publicada la siguiente. Pues si son pocos requisitos que les faltan, pues yo diría, vamos a integrarlos y irse por la siguiente norma. O certificarse con la 2015, luego tendrían 2 años o un poco más para hacer la transición sin problema. Muy bien, entonces lo que siempre les digo a mis clientes, pues esperemos que esté publicadas, ¿no? No hay razón por la que ir más a prisa que la hizo ahora. Esperemos que lo publiquen, esperemos que el organismo nos diga qué hacer y a partir de ahí ya hacer la transición. Y bueno, de nuevo, ese código QR para quien no estuvo registrado al inicio, quienes no iniciaron un poquito más tarde, pues pueden dejarnos sus datos y a vuelta de correo les compartimos una constancia de participación, así como la presentación que nos han estado solicitando, bueno, ahí en el chat. Ahora sí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Antes de pasar, te voy a mutear tantito. Quiero aprovechar para... No te puedo mutear. ¿Ya? Quisiera aprovechar para hacer un breve comercial, 5 minutitos, no me tardo mucho. No, está bien, gracias.
Pues me presento rápidamente, mi nombre es Daniel Calderón, yo soy líder de proyecto en Trecert. Cualquier necesidad que tengan sobre servicios de certificación, auditorías certificadas o incluso también, perdón, acreditadas o auditorías también que sean, por ejemplo, análisis de brecha o también corporativas a sus proveedores, también podemos apoyarles con eso. Quiero pedirles un aplauso, aunque sea en reacción virtual, para la participación de Manuel, que es nuestro gerente de certificaciones acá en Trecert y también es auditor líder, ya con más de 15 años de experiencia. Y bueno, quería también aprovechar para compartirles rápidamente lo que hacemos. Les voy a presentar rápidamente nuestro currículum. No sé si ahí puedan verlo. Muy bien, creo que ya se puede ver. Muy bien, muy bonito, con las montañas de aquí de Monterrey, para quien no las conozca, es parte de aquí de la Cumbres, ¿no? Se llama el Parque Nacional Cumbres de acá de Nuevo León. Y bueno, sobre nosotros, bueno, nosotros somos un organismo de certificación. El organismo se fundó ya hace más de 24 años en Alemania, ha ido transitando, ahorita está en Malta operando también y recientemente está aquí en México desde hace 2 años. Bueno, no hace más ya, creo que son 4 años. Y bueno, ahorita la oficina central de nosotros está aquí, pero como podemos mostrarles, pues aquí tenemos ya presencia en distintos países, en Alemania, en México, en Reino Unido, Polonia, República Checa, Honduras, Bélgica y Hungría. 420 sitios certificados hasta la fecha, pero pues vamos por más, ¿verdad? Algunos de nuestros clientes y compartirles sobre todo que de lo que nos jactamos o lo que le podemos presumir a los clientes es justo nuestra competencia. Nuestros auditores ya tienen muchísimos años, todos son multiestándar y en ese sentido también ofrecemos una gran calidad en el servicio de la auditoría que puede dejar un gran valor agregado para tu organización. Y pues bueno, yo me encargo de dar esta parte del servicio cercano, ¿verdad? Para atender sus necesidades y que su programa de auditoría pues quede al dedillo, ¿verdad? Que quede con la efectividad y eficacia que ustedes necesitan. Y pues bueno, compartirles que tenemos estas normas 9, 14, 45, 50 de energía y 39 de transporte acreditadas en caso de que su organización así lo requiera o ustedes digan, ¿sabes qué? Para allá voy, ¿no? Para allá voy y en un futuro quiero certificarme, también podemos apoyar con esta parte del análisis de brecha y digamos ya ustedes se quedan con la implementación, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Quien quiera levanta la mano y podemos abrir el micrófono. Gracias. Sí, perdón, con el micrófono. Creo que ya las preguntas estuvieron por ahí en los comentarios, ¿no? Que estuvieron haciendo. Y les quería comentar pues que subiremos la grabación a redes sociales y a YouTube o algunas otras formas por si quieren volver a revisar algún dato y compartiremos la presentación, por supuesto. Pues ya son las 12 y les agradecemos de nuevo su participación. Manténganse sanos. Hasta luego.